Siempre he encontrado semejanzas entre Constrictor y Wolverine. Ambos empezaron como villanos del Increíble Hulk. Ambos tuvieron a los mismos creadores, con 2 años de diferencia. Ambos tienen armas que les salen del dorso de la mano. Ambos están basados en animales. Mientras Constrictor se asemeja a una serpiente, el otro se asemeja a un... Lo único que tenía en claro el editor Roy Thomas es que quería un personaje llamado Wolverine, conocido en español como lobezno, glotón o incluso carcayú. Para eso llamó al escritor Len Wein y a John Romita Sr. para que haga un boceto. Como Wein era escritor del Increíble Hulk, se planteó presentarlo en el número 181, con una primera adaptación gráfica a cargo del dibujante Herb Trimpe. En la historia, Hulk había cruzado la frontera para pelear con el monstruo Wendigo, y el gobierno canadiense ingenuamente pensó que sería una buena oportunidad para capturar al Goliat Verde, por lo que enviaron a su primer supersoldado canadiense, quien desde el primer momento presenta sus garras de adamantium, metal más fuerte del universo Marvel, supuestamente retractables. También se vislumbra su carácter obstinado e impulsivo, que sería desarrollado más adelante. Esta pelea sería recreada varias veces a lo largo de los años por diferentes escritores. Si bien Wolverine estuvo a la altura de las circunstancias, la pelea terminó cuando el gobierno canadiense le pide que se retire. El personaje pudo haber terminado ahí, pero para su suerte el cómic de los X-Men estaba bajo en ventas, por lo que se planteó una reestructuración total. Se llamó al escritor Chris Claremont y el equipo original de adolescentes fue reemplazado, excepto por Scott Summers, Cíclope, y se crearon nuevos personajes de diferentes nacionalidades: Coloso de Rusia, Nightcrawler de Alemania, Storm de Kenia, Thunderbird nativo americano, y los ya presentados Banshee de Irlanda, Sunfire de Japón y Wolverine de Canadá. El artista de la portada, Gil Kane, ya sea intencionalmente o por accidente, eliminó el aspecto felino de su máscara, haciendo sus puntas más grandes y negras. Al artista Dave Cockrum le gustó y lo usó en las páginas interiores. Se trataba del cómic X-Men tamaño gigante de 1975, titulada Segunda Génesis, donde el Profesor X reúne al grupo para rescatar a los miembros originales de la isla viviente Krakoa. En lugar de un reinicio, la historia continúa con el número 94, logrando subir en ventas rápidamente, con historias como la repentina muerte de Thunderbird, la saga de los Starjammers y la incorporación de Jean Grey, por quien Wolverine sentiría atracción a pesar de su relación con Cíclope. En el número 98 se le dibuja por primera vez sin su máscara y explicando que sus garras son parte de su anatomía. Y en el número 100 debuta la bola rápida, que es cuando Coloso lo lanza por los aires a modo de ataque. Curiosamente, el dibujante Cockrum pensaba dejar ir al personaje. Nuevamente, la suerte hizo que sea reemplazado por el dibujante John Byrne, quien siendo canadiense sintió su deber patriótico salvarlo. En entrevistas, el dibujante reconoció que se inspiró en el actor Paul D'Amato para dibujar al personaje. Este periodo alcanzaría ribetes de legendario por la calidad de las historias. Wolverine viaja al Japón, donde conoce a Mariko Yashida y se presenta por primera vez como Logan. Lo mismo al reencontrarse con el Escuadrón Alpha o Alpha Flight, el primer grupo de superhéroes de Canadá. El escritor Claremont eligió el nombre Logan por la montaña más alta del Canadá, precisamente para el personaje más pequeño del grupo. En este periodo ya empieza a sugerirse la amplia vida pasada de Wolverine, la que no recuerda debido a infinidad de bloqueos mentales y lobotomías. Los grandes momentos, como la introducción de personajes como Mystique, Proteus, Kitty Pryde y Moira MacTaggert, palidece totalmente en comparación ante historias tan clásicas como la saga del Fénix Oscuro y Días de Pasado Futuro, que solo hacen que Wolverine destaque del grupo, como cuando el Club Fuego Infernal captura todo el equipo excepto a él, de modo que puede ir a enfrentarlo solo, o cuando en el futuro muchos mutantes han muerto, mientras que él se mantiene activo. En estas historias se presenta también su poder de curación rápida, elemento esencial a su personalidad, aunque inefectivo ante los centinelas,
como se mostró en lo que posiblemente sea su futuro. En el número 139 hace su debut su traje marrón, supuestamente para temas más personales y serios, y que se mantendría por años, ocasionalmente regresando al traje azul, para temas más orientados a los hombres X. La década de los 80 se presenta con su primera miniserie de 4 números que lo convierte en estrella, debido a que le da la oportunidad de alejarse de viajes en el tiempo y aventuras en otros planetas, y acercarse más a personajes como Daredevil, Batman y muchos otros duros del cine, solitarios, prácticos y realistas. En esa historia también debuta su famosa frase: «Soy el mejor en lo que hago, pero lo que mejor hago no es muy agradable». Dibujado por otro grande como Frank Miller, en la historia Logan viaja a Japón para averiguar por qué Mariko se va a casar con otro hombre. La respuesta lo lleva a enfrentarse con el padre de ella y con la mafia yakuza, así como la presentación de otros personajes como Yukio y el Samurái de Plata. Confirmando su popularidad, en septiembre de 1982, el personaje se adapta por primera vez a la pantalla chica, en la segunda temporada del Hombre Araña y sus asombrosos amigos, curiosamente con acento australiano. Otros eventos importantes en los cómics fueron la miniserie con Kitty Pryde, donde a ella le lavan el cerebro en Japón, precisamente para matar a Logan cuando él vaya a rescatarla. En 1986, los mutantes eran tan populares que existían al menos 3 publicaciones que contaban las aventuras de los X-Men: Uncanny X-Men, X-Factor y los Nuevos Mutantes, por lo que se cuenta en sus páginas su primer gran cruce, Masacre Mutante, donde los Merodeadores, un grupo de villanos, se propone matar a los Morlocks, otro grupo de mutantes que vive en las alcantarillas de la ciudad. Cuando los X-Men y otros grupos como Power Pack e incluso Thor, el dios del trueno, llegan para detener a los agresores, ocurre la primera pelea entre Wolverine y Sabretooth, Dientes de Sable, aunque luego se revelaría que ya se conocían de antes. Aquí también vemos por primera vez la rabia frenética de Logan, que sería explorada más adelante. Antes que acabe el año, el escritor Jim Owsley se convierte en el primero, además de Chris Claremont, en escribir sobre el personaje, en una historia unitaria muy especial, Spider-Man vs. Wolverine. Además de ser el primer encuentro entre ambos héroes, durante la inevitable pelea en Berlín, el arácnido mata accidentalmente a la amiga de Logan, dándole un puñetazo en la cara. El cruce de Masacre Mutante fue tan exitoso que se volvió una tradición tener un evento todos los años. El siguiente fue la caída de los mutantes, donde para derrotar al villano de turno, el adversario, es necesario conjurar un hechizo con el sacrificio de 8 X-Men, entre los que se encontraba Wolverine, para luego ser revividos por la hechicera Roma. Aprovechando que para el resto del mundo habían muerto, los X-Men se trasladan a Australia para instalar su nueva base de operaciones. Durante el evento, el escritor Peter David se las ingenió para tener de invitado a Logan nuevamente en el cómic del Increíble Hulk, donde ocurre la segunda gran pelea entre los dos colosos. Wolverine logra por momentos destriparlo, aprovechando que se trataba de la versión gris de Hulk. Dibujado por Todd McFarlane, el artista nos regala una de las mejores y más legendarias portadas de la historia de los cómics. Luego del evento con los X-Men, Logan se muda a Madripoor, isla ficticia similar a Singapur, donde vive diferentes aventuras locales bajo el nombre de Patch, es decir, Parche, debido a su aspecto de pirata. Al mismo tiempo recibe 2 cómics para contar sus aventuras en solitario. Marvel Comics presenta y Wolverine Volumen 2, además de una nueva miniserie con Havok, hermano menor de Scott Summers, y a cargo de la pareja de esposos Luis y Walter Simonson, que destacó por sus hermosos dibujos. Chris Claremont dejaba de escribir sobre los X-Men luego de 17 años. Su última historia para Wolverine ocurrió en el número 10. A modo de flashback, Logan recuerda una brutal pelea con Dientes de Sable, cuando descubre que el villano había matado a su entonces pareja, la nativa americana Silver Fox, Zorra Plateada. Los 90 fue una década definitiva para el personaje, con historias unitarias como Sed de Sangre, de Alan Davis,
donde Logan enfrenta unas extrañas criaturas en la frontera de Alaska que provoca el surgimiento, una vez más, de su lado más salvaje. Furia Interna, donde en su misterioso pasado habría luchado con Hydra al lado de Nick Fury. En la historia, Caballeros de Madripoor había tenido un encuentro con Capitán América y la Viuda Negra. Incluso en el cómic What If número 16, lo tuvieron peleando contra Conan el Bárbaro. Su historia más trascendental es, sin embargo, Arma X, aparecida en Marvel Comics Presenta, a cargo de Barry Windsor Smith. En su misterioso pasado, Logan es secuestrado y sometido a un horrible experimento que cubre sus huesos con el metal adamantium. La historia es contada desde el punto de vista de los científicos, pero ya es un clásico que explica en parte su origen y los motivos de su rabia salvaje. Cuando Logan es secuestrado por el villano Donald Pierce y crucificado, es salvado por la nueva integrante de los X-Men, Júbilo, con quien mantiene una relación de maestro y alumna, similar al que tuvo con Kitty Pryde en los 80s. Entra al cómic uno de los grandes escritores que ha tenido el personaje, Larry Hama, con el arco El escenario Shiva. Intentando conocer más de su pasado, Logan activa accidentalmente al robot Shiva, cuya misión era exterminar a los miembros del equipo X, al que habría pertenecido, sin recordar nada por haber recibido implantes de memoria. Se revela también que se habría unido a un operativo de inteligencia canadiense, conocido como el Departamento H. Por su parte, un nuevo volumen de los X-Men a cargo de Claremont y Jim Lee se convirtió en el cómic más vendido de todos los tiempos, y en sus páginas se introdujo al nuevo villano, Omega Rojo, una especie de super soldado con tentáculos vampíricos, hechos de carbonadium, versión soviética del adamantium, y que enfrentaría constantemente a Wolverine. Omega Rojo trabajaba para Matsuo Tsurayaba, líder del grupo de ninjas La Mano, quienes eventualmente envenenan a Mariko Yashida. Para evitar el horrible dolor causado por el veneno, ella le pide a Logan que la mate. Esta muerte fue una experiencia devastadora para Logan, quien en venganza cercena una parte del cuerpo de Matsuo todos los años en el aniversario de la muerte de su antigua amada. Eso se mantuvo hasta la muerte del villano. En octubre de 1992 se estrena Los Hombres X, la serie animada. Tuvo 5 temporadas y 76 episodios, y su éxito fue tan grande que garantizó una sucesión de programas similares por varios años. La voz de Wolverine estuvo a cargo originalmente de Cal Dodd. De vuelta a los cómics, llegamos al siguiente megaevento de los X-Men, Atracciones Fatales. En medio de la epidemia del virus Legacy que ha cobrado varias vidas mutantes, Magneto amenaza a la humanidad desde una estación espacial. Cuando los X-Men se teletransportan para enfrentarlo, Wolverine estuvo a punto de destripar al villano, por lo que éste extrae todo el metal de su cuerpo, dejándolo en estado de coma. Al recuperarse, descubre que sus garras formaban parte de su esqueleto y ahora son de hueso. Para aceptar su nuevo estado, viaja por todo el mundo, enfrentando enemigos, y aquí ocurre el primer encuentro y pelea con Deadpool. Al regresar a la mansión de los X-Men, encuentra adentro a Dientes de Sable, y se produce su pelea más violenta y sangrienta de su historia, cortesía del artista Andy Kubert, en su estilo más exagerado, propio de la década de los 90s. La pelea termina cuando Logan muestra nuevamente su lado más salvaje, clavándole sus garras en la cabeza. Al parecer, el adamantium estaba retrasando su mutación hacia un ser más animal e instintivo, por lo que decide irse a vivir en el bosque, de manera totalmente salvaje. El hijo de Cable, Tyler Dayspring, asume la identidad de Génesis, heredero de Apocalypse, y en su número de aniversario número 100 del cómic Wolverine, pretende devolverle el adamantium. Sin embargo, para salvar la vida de su compañero Cannonball, Logan rechaza el adamantium y en su estado más salvaje mata a Génesis. El gran periodo de Larry Hama termina con el cruce entre cómics, llamado Operación Tolerancia Cero, donde el villano Bastion crea una nueva clase de centinela, mitad humano, mitad máquina de exterminio, para acabar finalmente con todos los mutantes.
Siguientes escritores como Warren Ellis y Erik Larsen pavimentaron el largo camino para que Wolverine recupere su adamantium. Al parecer, Logan habría sido secuestrado en algún momento por Apocalypse. Nadie notó su ausencia porque había sido reemplazado por un miembro de los Skrull, haciéndose pasar por él durante meses, al menos hasta el final del evento Shattering, que precisamente buscaba encontrar un impostor entre los X-Men. Como ya es costumbre en sus mejores historias, la narración ocurre en diferentes líneas temporales. Mientras en el pasado Apocalypse elige a Dientes de Sable como su jinete y le pone adamantium en sus huesos para que pelee con Wolverine, es este quien resulta vencedor, y a modo de premio recibe de Apocalypse nuevamente el adamantium. En el presente, convertido en la representación de la muerte y jinete de Apocalypse, lucha contra Hulk. Eventualmente sus compañeros mutantes lo ayudan a romper el control de Apocalypse. En julio de 2000 ocurre el evento cinematográfico más importante de los X-Men, el estreno de su primera película, dirigido por Bryan Singer y con el actor Hugh Jackman en el papel de Wolverine. La popularidad del actor lo llevaría a participar en un total de 9 producciones. Una de las mayores atracciones del personaje es todo el misterio que rodea su origen. Sin embargo, todo eso parcialmente se esfumó en septiembre de 2001, con la publicación de Wolverine El Origen, a cargo de Paul Jenkins y el dibujante Andy Kubert. Al parecer, Wolverine habría nacido en el siglo XIX como James Howlett en una acaudalada plantación del Canadá, siendo su padre biológico el jardinero Thomas Logan. Cuando Thomas mata al dueño de la plantación, el joven James manifiesta sus poderes mutantes por primera vez y, creyendo que vengaba a su padre, usa sus garras de hueso para matar a su verdadero padre. James bloquea el hecho de su memoria y huye con su amiga Rose, quien eventualmente presenta a James con el nombre de Logan. De vuelta al presente y persiguiendo sus recuerdos, Wolverine accede a los archivos Logan, que contendrían todo su pasado, pero al mismo tiempo Dientes de Sable, usando tecnología Arma X, le quita sus poderes y lo mata. Técnicamente esta sería la quinta o sexta vez que muere, y es más recordada por su viaje al más allá, donde encuentra viejos enemigos y también aliados, todos fallecidos. Su deseo de pelear le devuelve su poder de curación y su alma regresa a su cuerpo. Debido a un ligero descenso en la venta del cómic X-Men, se contrata al escritor Grant Morrison para un nuevo cómic, New X-Men. Con un estilo más experimental, nos presentan al mutante Fantomex, quien revela que el calificativo de Arma X para Wolverine realmente significa Arma 10, y las versiones 12 y 15 son mortales villanos a quienes combatir. Regresando a la mansión, el mutante Zorn se revela como villano y asesina a Jean Grey. En venganza, Logan lo elimina. Debido a que en la serie animada X-Men Evolución presentaron al nuevo personaje X-23, en el cómic tuvieron que hacer lo mismo. Se trataba de Laura Kinney, un clon de Logan conocida como X-23 y responsable de varios asesinatos. Si bien Logan trató de incorporarla a la vida de los X-Men, su carácter rebelde la llevaba a solucionar sus problemas matando. En el número 20 de su tercer volumen se inicia otra de sus grandes historias, Enemigo del Estado, de Mark Millar y el dibujante John Romita Jr. Logan es secuestrado y muerto una vez más por el mutante Gorgon, solo para ser resucitado por el grupo La Mano, para convertirse en su nuevo asesino, y así se enfrenta a los principales héroes de Marvel. Con la ayuda de Daredevil, Elektra y Nick Fury, logra recuperar el control de sí mismo para iniciar su venganza. El escritor Brian Michael Bendis, encargado del cómic Nuevos Vengadores, decide incluirlo por primera vez en el grupo, poco después involucrándose en el evento House of M, donde Wanda Maximoff, la Bruja Escarlata, altera la realidad, otorgándole a sus compañeros sus más caros anhelos. En el caso de Logan, por primera vez accede a todos sus recuerdos bloqueados a lo largo de toda su vida. De esta forma, recuerda haber estado casado en Japón con una tal Itsu,
quien a su vez fue asesinada por Bucky Barnes, el soldado de invierno, por órdenes del villano Romulus. Para vengarse, Logan forja a lo largo de varios años la espada Muramasa, con su sangre y parte de su alma, por lo que parte en su búsqueda. En su camino conoce al hijo que tuvo con Itsu, Akihiro, que heredó sus mismos poderes y se hace llamar Daiken, que significa mestizo. Igual que X-23, Daiken sería muy rebelde, obsesionado en vengarse de Romulus por toda una vida de maltratos. Fue aún más allá al hacerse pasar por Wolverine y unirse a los Vengadores Oscuros, a cargo de Norman Osborn, robar la espada Muramasa y usarla para cubrir sus garras. Mientras tanto, casi al final del tercer volumen de su propio cómic Wolverine, en junio de 2008, empieza a publicarse la que para muchos es su mejor historia, Old Man Logan, escrita nuevamente por Mark Millar y dibujos de Steve McNiven. No se trataba del Logan original, sino una versión avejentada de un futuro alternativo, donde el héroe, habiendo renunciado a su pasado debido a un atroz crimen cometido, pasa sus días como granjero rodeado de su familia. La presión de una banda de Hulks incestuosos lo lleva a acompañar a un ciego Ojo de Halcón a través de una América destruida para entregar un misterioso paquete. El relato termina con otro encuentro brutal con el mismísimo Hulk. Al cómic le fue tan bien que recibió 2 nominaciones al premio Eisner a Mejor Historia Limitada y Mejor Dibujante para McNiven. Igual que en los cómics, en el cine, Wolverine se independiza de los X-Men en mayo de 2009 para contar una historia en solitario sobre el experimento que le dio el Adamantium y la relación con su medio hermano, Victor Creed, Dientes de Sable. También hace su aparición un deformado Deadpool, interpretado por Ryan Reynolds. De vuelta al cómic, Cíclope forma una nueva versión de Fuerza X, a cargo de Wolverine, un grupo encargado del trabajo sucio que nadie más quiere hacer, lo que incluye el asesinato. Uno de sus miembros, X-23, da rienda suelta a sus instintos asesinos, exponiendo al grupo a la opinión pública. Si bien el grupo se disuelve, Logan decide formar uno nuevo, aún más secreto. Así nace la excelente serie Uncanny X-Force, a cargo de Rick Remender y Jerome Opeña. El equipo está conformado por Wolverine, Arcángel, Psylocke, Fantomex y Deadpool, cada uno con un oscuro pasado. En su primer arco tienen que enfrentar a Apocalypse, renacido en la forma de un niño. Cuando Fantomex toma la decisión de acabar con el niño, Arcángel pierde el control de sus poderes e inicia una serie de asesinatos. Para derrotarlo, el resto del grupo debe viajar a una realidad paralela en busca de lo único que puede detenerlo, la semilla de la vida. En otra historia, Wolverine y el Hombre Araña son atrapados por los diamantes mágicos, que los tienen saltando en el tiempo, desde los dinosaurios hasta la extinción de la humanidad. Y en su momento, Logan es poseído por el Fénix Oscuro. En el primer arco de su volumen 4, Wolverine va al infierno. Logan es poseído por el demonio Helverin, haciendo todo tipo de destrozos en la tierra, mientras el alma de Logan va al infierno, donde enfrenta a Satán y otros personajes fallecidos, lo que incluía a su padre biológico, Thomas Logan. Luego de regresar al mundo de los vivos, descubre que los responsables de su situación son el grupo Mano Derecha Roja y Mystique, a quien asesina para luego ser resucitada. Cuando Logan encuentra la base de los villanos, lucha a muerte con unos seres con sus mismos poderes llamados los mestizos. Cuando ha matado a todos, descubre que eran sus hijos, a quienes nunca conoció en su pasado. Totalmente devastado, vuelve a alejarse de la civilización para enterarse en una visión que fue Daiken quien planeó la reunión de sus hijos para atormentarlo. De vuelta con los X-Men, Cíclope alienta al adolescente Edie Oya a usar sus poderes para matar, a modo de responder a un ataque del Club Infernal. Irritado por lo ocurrido, Logan y otros mutantes abandonan el grupo para formar su propio centro de enseñanza, la Escuela Superior Jean Grey, usando la fortuna que amasó a lo largo de los años.
Si bien la escuela sufrió constantes ataques desde su primer día y soportó el enfrentamiento entre los Vengadores versus los X-Men, que trajo de nuevo al Fénix Oscuro y cobró la vida de Charles Xavier. También tuvo la incorporación de Ororo y un resucitado Nightcrawler al plantel de profesores. Daken, Dientes de Sable, Mystique y otros villanos forman la nueva Hermandad Mutante para destruir la escuela y secuestrar a Ivan, la versión niño de Apocalypse. Los X-Force viajan al futuro para conocer cómo derrotar al grupo de villanos. Logan mata a su hijo Daken, pero este es resucitado por los hijos de Arcángel, los gemelos Apocalypse. Para vencer esta nueva amenaza fue necesario la ayuda de los Vengadores. En el cómic La muerte de Wolverine, Logan es infectado por un virus del microverso, un universo microscópico, y pierde su poder curativo. Descubriendo que unos científicos tratan de recrear el experimento Arma X, Logan logra detenerlos, pero en el proceso de salvar a los sujetos de prueba, su cuerpo es bañado por el adamantium, muriendo de sofocación. Su muerte coincidió con el megaevento Guerras Secretas, que revivía muchas antiguas historias del universo Marvel. Y así regresa el personaje de Old Man Logan en su propia serie. Si bien empezó con el escritor Brian Michael Bendis, un segundo volumen tendría el equipo de Jeff Lemire y Andrea Sorrentino, responsables de excelentes cómics como Flecha Verde y Gideon's Falls. En este periodo, Old Man Logan, siendo de otra dimensión, misteriosamente aparece en la dimensión actual principal, es decir, Tierra 616, donde interactúa con el resto de héroes y eventualmente conoce a Laura Kinney, convertida ahora en el reemplazo de Wolverine, y en su propio cómic, All New Wolverine. Otro evento importante fuera de los cómics fue el estreno de la película Logan en marzo de 2017, a cargo del director James Mangold, con un avejentado y semi-retirado Wolverine protegiendo a Laura, X-23 de los cómics, quien sería también su hija. Para muchos, la mejor película de superhéroes hecha hasta el momento, con un estilo más cercano a película del oeste que a los cómics, con nominación al Oscar a Mejor Guión incluida, y que sería la gran despedida del actor Hugh Jackman del personaje que le dio fama. Regresando a los cómics, avanzamos hasta septiembre de 2018, 4 años después de la muerte de Logan. La mutante mafiosa Persephone lo resucita como uno de sus asesinos sin el control de sus actos. Eventualmente recupera la memoria, vence a los villanos y se reúne con los X-Men, pero no antes de tener un encuentro muy especial con Old Man Logan. Así llegamos a uno de los eventos más importantes en la vida de los mutantes, House of X, a cargo de Jonathan Hickman y Pepe Larraz. En una estación espacial, científicos buscaban recrear al mayor enemigo de los X-Men, el Centinela del futuro Nimrod. Nightcrawler, Wolverine y otros mutantes sacrifican sus vidas arrojando a la inteligencia artificial hacia el sol. Por suerte para ellos, los X-Men habían desarrollado la tecnología para regenerar el cuerpo de cualquier mutante caído, gracias al trabajo de un grupo de mutantes conocidos como los Cinco. Conocimiento que sería la envidia de las naciones en todo el mundo. Reubicados en la isla viviente Krakoa y reconocidos por las Naciones Unidas como un estado independiente, una nueva era inicia para los mutantes, donde incluso se da la bienvenida a antiguos villanos. Así se crea una nueva línea editorial, Amanecer X, con varios títulos lanzados al mismo tiempo. De aquí surgen 2 líneas argumentales importantes. En la primera aparece una nueva organización que quiere acabar con los mutantes, al punto de invadir Krakoa y matar a Charles Xavier, al menos temporalmente. Para repeler el ataque se forma el grupo de Wolverine, Kid Omega y Domino. Sus investigaciones revelan al hijo del presidente del estado de Tierra Verde, y así detener la firma de un tratado de colaboración con los mutantes. El ataque involucraba tecnología botánica que fusionaba a las personas con plantas. La segunda línea argumental tiene a Wolverine enfrentando una vez más a Omega Rojo, quien ahora está trabajando para unos vampiros en París, liderados nada menos que por Drácula. Un siguiente evento, Espadas X, se centra en el enfrentamiento entre las naciones vivientes de Krakoa y Arakko.
la cual se resolverá mediante un torneo donde lucharán los guerreros más poderosos. Wolverine, pensando en participar, tuvo que bajar al infierno una vez más para forjar una nueva espada Muramasa. Luego de varios enfrentamientos, unos ganados, otros perdidos, el conflicto se termina con la participación del demonio Annihilation y el supermutante Apocalypse. En los cómics X vidas y X muertes de Wolverine, Logan viaja por el tiempo a diferentes eras para salvar la vida de varios mutantes importantes, conociendo más hechos de su pasado, como haber estado presente durante el nacimiento de Charles Xavier para salvar su vida. En uno de sus últimos arcos, la traición de Bestia, Hank McCoy empieza a eliminar posibles amenazas a Krakoa. Cuando Wolverine lo confronta, Bestia lo decapita y resucita convertido nuevamente en asesino sin memoria. Expuesto al público, termina en el Pozo del Exilio, prisión para quienes desacatan las leyes mutantes. Escapa para volver a enfrentar a Bestia y su ejército de clones. Sin embargo, el Consejo Administrativo se pone del lado de Bestia, por lo que Logan revoca su ciudadanía en Krakoa y abandona la isla. Para 2024 concluye el arco La Guerra de Dientes de Sable, donde el villano escapa del Pozo del Exilio, para un enfrentamiento final que puede destruir Krakoa y ponerle punto final al volumen 7 con el número 50, ya prometiendo un nuevo volumen 8 para noviembre de este año. Pero antes tendremos el estreno en cines de la película Wolverine y Deadpool en julio de este año, nuevamente con el incansable Hugh Jackman vistiendo por primera vez su tan pedido traje original. You were the X-Man.